Hay una clase particular de silencio que llena una casa cuando el amor empieza a morir. No es la quietud cómoda de la satisfacción, ni el apacible silencio del descanso nocturno. Es el silencio pesado y asfixiante que se instala entre dos personas que una vez lo compartieron todo, pero que ahora apenas pueden mirarse sin que el resentimiento nuble el ambiente. Conozco este silencio íntimamente. Vive en los espacios entre las palabras de mi hija, en la forma en que deja mi medicación con un poco más de fuerza de la necesaria sobre la mesilla de noche, en cómo aparta la vista cuando intento encontrar sus ojos durante nuestras forzadas conversaciones sobre citas médicas y listas de la compra. Me llamo Leonor, y a mis 55 años, nunca imaginé que estaría postrada en esta cama, atada a una bombona de oxígeno, viendo a mi única hija, la persona por la que lo di todo, transformarse lentamente en una extraña que ve mi existencia continuada como nada más que un inconveniente. La ironía no se me escapa. Durante 31 años, fui la madre que sacrificó horas de sueño para acunarla en sus pesadillas, que hizo turnos dobles para pagarle la universidad, que pospuso sus propios sueños para que los de ella pudieran florecer. Cuando David, mi marido, agonizaba de cáncer hace 6 años, mantuve a nuestra familia unida con pura fuerza de voluntad e interminables tazas de café. Yo era la fuerte. Yo era el pilar. Yo era todo lo que ella necesitaba que fuera. Pero las enfermedades crónicas tienen una forma de reescribir las reglas de la dinámica familiar. Lo que empezó como una bronquitis hace 18 meses evolucionó hacia algo más complejo, más permanente. Los médicos usan términos como afección respiratoria crónica y oxígeno dependencia, pero lo que realmente quieren decir es que ya no soy la mujer que podía mover montañas por su hija. Soy la mujer que necesita ayuda para abrir botes y se queda sin aliento al ir al buzón. El cambio en Eva fue gradual al principio. Volvió a casa después de su divorcio. Una bendición, pensé, una oportunidad para unirnos más en tiempos difíciles. Pero en algún punto entre mi segunda hospitalización y la instalación del concentrador de oxígeno en nuestro salón, su preocupación protectora se transformó en algo más frío, más calculador. Empezó con pequeñas cosas. Artículos olvidados en la compra que resultaban ser mis favoritos. Comidas servidas a horas en las que sabía que normalmente necesitaba descansar. Conversaciones sobre mis gastos médicos que siempre parecían volver a cuánto estaba costando mi cuidado. ¿Cuánto tiempo podría continuar esta situación? ¿Cuánto más fáciles serían las cosas cuando todo esto termine? Cuando todo esto termine. Como si mi recuperación, o mi muerte, fueran simplemente conflictos de agenda que debían resolverse. Si disfrutas de las historias sobre la resiliencia humana y los lazos familiares, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando para llegar a los 1000 suscriptores. Y tu apoyo lo es todo para nosotros. Comenta abajo y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. La mañana en que todo cambió, estaba sentada en mi sillón favorito junto a la ventana, viendo a los nietos del vecino jugar en su jardín. La cánula de oxígeno se sentía particularmente pesada en mi nariz, y el concentrador zumbaba su ritmo mecánico de fondo, la banda sonora de mi vida disminuida. Eva salió de la cocina con una bandeja, y por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Había preparado sopa, de tomate y albahaca, mi favorita, y la había dispuesto con esmero en la vajilla de mi abuela. Los mismos cuencos que usábamos en ocasiones especiales cuando ella era pequeña, cuando cada comida parecía una celebración de nuestra pequeña pero completa familia. «He pensado que tendrías hambre», dijo, dejando la bandeja con una delicadeza inusual. Su voz tenía una suavidad que no había oído en meses, y sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos ante esta inesperada amabilidad. «Gracias, cariño», susurré, buscando su mano. «Tiene una pinta maravillosa». Permitió el contacto durante exactamente 3 segundos antes de apartarse, pero no se fue de inmediato. En lugar de eso, se arrodilló junto a mi sillón, con su cara a la altura de la mía, su expresión indescifrable. «Mamá», dijo, bajando la voz a poco más que un susurro. «Quiero que sepas algo». Me incliné ligeramente hacia adelante.
esforzándome por oír sus palabras por encima del zumbido constante del equipo médico, que se había convertido en el ruido de fondo de nuestras vidas. Pronto no sentirás nada. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría, pero no de la manera que ella podría haber pretendido. No fueron dichas con la suave seguridad de alguien que promete alivio del dolor o un descanso pacífico. Había algo más en su tono, algo que hizo que se me helara la sangre en las venas. Busqué en su rostro una aclaración, alguna señal de que había entendido mal, de que mi cerebro, privado de oxígeno, había retorcido de algún modo unas palabras inocentes en algo siniestro, pero sus ojos no contenían calidez, ni preocupación, ni amor. Contenían la paciencia calculadora de alguien que espera que un problema se resuelva por sí solo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, con una voz apenas audible incluso para mí. Se levantó lentamente, alisándose la falda con movimientos que parecían ensayados, practicados. «Cómete la sopa, mamá, mientras aún está caliente». Y entonces me dejó sola con el cuenco, con la creciente certeza de que algo fundamental había cambiado en nuestra relación, algo que no podía achacarse al estrés, ni al duelo, ni al agotamiento acumulado de cuidar a un familiar crónicamente enfermo. Me quedé mirando la sopa durante mucho tiempo. El vapor ascendía de la superficie como el incienso en un funeral. La cerámica se sentía cálida en mis manos, reconfortante en su familiaridad. Pero las palabras de Eva resonaban en mi mente con un pavor creciente. Pronto no sentirás nada. Era posible que mi propia hija, la bebé a la que había cuidado en innumerables enfermedades, la niña a la que había defendido de los matones del patio y los desamores de la adolescencia, la mujer a la que había apoyado durante su divorcio y sus dificultades profesionales, estuviera ahora viendo mi vida como algo que debía concluirse en lugar de preservarse. La sopa sabía bien, pero me encontré analizando cada cucharada, preguntándome si la paranoia de una madre podía hacer que la comida corriente pareciera sospechosa, si la enfermedad crónica me había vuelto tan dependiente que imaginaba amenazas donde solo existía impaciencia. Pero en lo profundo de mi pecho, bajo la respiración dificultosa y la asistencia mecánica de la medicina moderna, mi corazón sabía la verdad. Algo había cambiado en los ojos de mi hija. Y no era pena, ni frustración, ni la tensión normal de ser cuidadora. Era algo mucho más peligroso. Era la mirada de alguien que ya había empezado a imaginar su vida sin mí. Los días que siguieron a aquel inquietante incidente de la sopa fueron como vivir en una casa con alguien que interpretaba el papel de hija en lugar de serlo. Los movimientos de Eva por nuestra casa se volvieron mecánicos, eficientes, desprovistos de la intimidad inconsciente que existe entre las personas que se quieren de verdad. Me traía las comidas a intervalos precisos, comprobaba mis niveles de oxígeno con desapego clínico y respondía a mis intentos de conversación con el desinterés educado que se reserva para los extraños. Pero era la forma en que me miraba cuando creía que yo no prestaba atención lo que me ponía la piel de gallina, al reconocer algo que esperaba no ver nunca en los ojos de mi hija. Era la mirada de alguien que calcula el valor frente a la carga. 3 días después del comentario de la sopa, me trajo mis medicamentos de la mañana dispuestos en una pequeña bandeja de plata, pastillas que se habían vuelto tan esenciales en mi rutina diaria como la propia respiración. Medicamentos para el corazón, tratamientos respiratorios, anticoagulantes, vitaminas que se suponía que ayudaban a combatir el agotamiento que se había convertido en mi compañero constante. «Aquí tienes tu medicina», anunció, dejando la bandeja con una brusquedad que hizo que las pastillas repiquetearan contra la superficie metálica. Lo de siempre, pero no era lo de siempre. Entre las formas y colores familiares, noté algo diferente. Una pequeña pastilla blanca que no reconocí, mezclada con las demás. Cuando levanté la vista para preguntar por ella, ya se estaba dando la vuelta, su lenguaje corporal irradiando impaciencia. «Eva, ¿qué es esta?». Le mostré la pastilla desconocida, intentando mantener un tono de voz ligero, conversacional. Se detuvo en el umbral sin girarse. «El médico la añadió la semana pasada. Para tu ansiedad. Has estado tan agitada últimamente. Medicación para la ansiedad». Nunca me habían recetado medicación para la ansiedad. Mi última cita con el médico había sido hacía más de 3 semanas, y recordaba perfectamente al doctor.
Reyes diciendo que mi tratamiento actual funcionaba bien y no debía cambiarse a menos que mis síntomas empeoraran significativamente. No recuerdo que el doctor Reyes mencionara madre. La forma en que dijo la palabra la hizo sonar como un insulto. Se te olvidan las cosas. El oxígeno afecta a tu memoria. Tómate la medicina y punto. Y ahí estaba, el menosprecio de mi capacidad mental que había ido creciendo con cada semana que pasaba. Cada vez que cuestionaba algo, cada vez que expresaba confusión o preocupación, ella lo atribuía a mi enfermedad, a la falta de oxígeno, al deterioro natural que acompaña a las enfermedades crónicas. Pero mi memoria estaba bien, perfectamente clara, de hecho, lo suficientemente clara como para recordar que nunca me había llamado madre antes de mi enfermedad, lo suficientemente clara como para recordar que solía pedirme consejos sobre todo, desde decisiones laborales hasta problemas de pareja. Lo suficientemente clara como para saber que la mujer que estaba en el umbral de mi puerta se parecía poco a la hija que solía acurrucarse a mi lado los domingos por la mañana, compartiendo café y sueños sobre el futuro. Después de que se fuera a trabajar ese día, hice algo que no había hecho en meses. Llamé directamente a la consulta del doctor Reyes. Dígame, habla Leonor Vázquez. Llamo para confirmar un cambio en una receta que supuestamente se hizo la semana pasada. La voz de la enfermera era cálida, familiar. Por supuesto, señora Vázquez. Déjeme mirar su historial. No veo ningún cambio en sus recetas desde su última visita el día 15. ¿Sobre qué medicamento pregunta? Me temblaban las manos mientras describía la pequeña pastilla blanca. La enfermera confirmó lo que mi corazón ya sabía. No se habían recetado nuevos medicamentos. No se había recomendado ningún tratamiento para la ansiedad. Y el doctor Reyes había anotado específicamente que mi plan de tratamiento actual era estable y eficaz. Colgué el teléfono y me senté entre las crecientes sombras de la tarde, mirando el bote de pastillas que Eva había dejado en mi mesilla de noche. La etiqueta estaba escrita a mano. No era la habitual etiqueta impresa de nuestra farmacia del barrio. La letra era de Eva. Esa noche, volvió del trabajo con comida china para llevar, otra desviación de nuestra rutina habitual. Normalmente, cocinaba platos sencillos que compartíamos mientras veíamos el telediario, uno de los pocos rituales que quedaban que todavía se sentían algo normales en nuestra fracturada relación. He pensado que podíamos probar algo diferente esta noche, dijo, desenvolviendo recipientes de comida que yo sabía que no podía comer. El glutamato y el sodio interferirían negativamente con mi medicación para el corazón, algo que ella sabía perfectamente. Eva, ¿sabes que no puedo tomar comida china con mis recetas? Se detuvo, con los palillos a medio camino de la boca, y me lanzó una mirada de exagerada preocupación. Ah, es verdad, se me había olvidado, pero sus ojos no contenían ninguna disculpa, ningún arrepentimiento genuino. Supongo que tendré que cenar sola entonces. Otra vez. El énfasis en otra vez fue deliberado, diseñado para hacerme sentir culpable por las restricciones dietéticas que no eran mi elección, por las necesidades médicas que supuestamente se habían convertido en el centro de nuestro hogar, perturbando su libertad y su vida social. Pero estaba empezando a comprender que el resentimiento de Eva era más profundo que la simple incomodidad o los cambios en el estilo de vida. Era más fundamental, más escalofriante en su cálculo. No solo estaba cansada de cuidarme, estaba resintiendo activamente mi existencia continuada. La mañana siguiente trajo la visita de su amiga Sofía, alguien a quien conocía desde que Eva estaba en el instituto. Sofía siempre había sido educada pero distante, el tipo de amiga que sonríe sin calidez y ofrece cumplidos que se sienten más como una obligación social que como un sentimiento genuino. Las oí hablar en la cocina mientras yo fingía dormir en mi sillón. Sus voces se filtraban a través de las delgadas paredes de nuestra vieja casa, y lo que oí me heló la sangre. ¿Cuánto más crees que...? La voz de Sofía se apagó delicadamente. No mucho más, respondió Eva con desapego clínico. El médico dice que las personas con su afección suelen empeorar bastante rápido una vez que dependen del oxígeno a tiempo completo. Meses, quizás un año como mucho. Y entonces, por fin serás libre para vivir tu propia vida. Exacto. Podré vender esta casa, mudarme a algún sitio con mejores oportunidades.
Empezar de cero sin tener que preocuparme por... Hizo una pausa, y oí el sonido de las puertas de un armario al abrirse y cerrarse, sin tener que preocuparme por solucionar los problemas de otra persona. Los problemas de otra persona. En eso me había convertido para mi hija, no en una persona con una enfermedad, sino en una colección de problemas que gestionar hasta que se resolvieran con mi muerte. ¿Has pensado en acelerar las cosas? La voz de Sofía bajó a poco más que un susurro. Quiero decir, ya está sufriendo. Sería casi un acto de piedad. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta podría haber sido, porque el silencio, en este contexto, no era el rechazo de una sugerencia horrible, era su consideración. Cuando oí sus pasos acercándose al salón, cerré los ojos y regulé mi respiración para imitar el sueño. A través de mis pestañas, vi a Eva de pie junto a mi sillón, estudiando mi cara con la intensidad de alguien que evalúa un problema que necesita solución. Más tarde esa tarde, después de que Sofía se hubiera ido y la casa se hubiera sumido de nuevo en su opresivo silencio, me di cuenta con una claridad cristalina de que ya no estaba a salvo en mi propia casa. La hija que había criado con amor y sacrificio infinitos, ahora veía mi vida como un obstáculo a superar en lugar de una presencia a atesorar. Pero también me di cuenta de otra cosa, algo que me dio una pequeña chispa de esperanza en la creciente oscuridad de mi situación. No estaba tan indefensa como ella creía. Mi cuerpo podría estar fallando, mi respiración podría requerir asistencia mecánica, pero mi mente permanecía lúcida. Y en algún lugar de esa claridad, un plan comenzó a formarse, no de venganza, sino de supervivencia. Lo más difícil de volverse invisible no es la soledad, es la forma en que empiezas a cuestionar tu propio valor, preguntándote si tal vez las personas que te ignoran tienen razón, si tal vez realmente te has convertido en nada más que una carga que ocupa espacio en un mundo que ha seguido adelante sin ti. Me encontré esforzándome más por importar, por demostrar que seguía siendo la madre que merecía amor y consideración. Intentos patéticos que solo parecían resaltar lo lejos que había caído de la mujer que solía ser. Cuando la amiga de la universidad de Eva, Sara, vino de visita la semana pasada, pasé una mañana entera arreglándome. Me puse mi mejor blusa, la azul que David siempre decía que resaltaba mis ojos, y me peiné lo mejor que pude con unas manos que temblaban por los efectos secundarios de la medicación. Quería demostrarle a Sara que no era solo la mujer enferma en el sillón, que seguía siendo Leonor, alguien que aún valía la pena conocer. Esperé en el salón, con el concentrador de oxígeno zumbando a mi lado como una mascota fiel, ensayando conversaciones en mi cabeza. Le preguntaría por el nuevo trabajo de Sara, sus planes de boda. Quizás compartiría algunas historias divertidas sobre la infancia de Eva, que les recordarían a todos que una vez fui el centro del mundo de mi hija. Cuando Sara llegó, su sonrisa fue cálida y genuina mientras me abrazaba con cuidado, consciente de los tubos y cables que se habían convertido en parte de mi apariencia. Señora Vázquez, qué alegría verla. ¿Cómo se encuentra? Por fin, alguien que me veía como una persona por la que valía la pena preguntar. Estoy bien, querida. Los médicos dicen que estoy respondiendo muy bien al tratamiento. Y he estado... Mamá. La voz de Eva cortó mis palabras como una cuchilla. Sara no necesita oír hablar de tu situación médica. El rechazo fue rápido y público, pronunciado con el tipo de sonrisa que lo hacía parecer una corrección cariñosa en lugar de una humillación. Pero el mensaje era claro. Mis experiencias, mis sentimientos, mi propia existencia no eran temas adecuados para una conversación educada. Sara nos miró, su expresión confusa e incómoda. Oh, no me importa en absoluto. De hecho, esperaba ponerme al día con las dos. ¿Por qué no hablamos en la cocina?, interrumpió Eva, guiando a Sara lejos de mi sillón con el tipo de insistencia suave que usarías para apartar a un niño de algo inapropiado. Os prepararé un café. Y así, de repente, estaba sola de nuevo, escuchando sus risas resonar desde la cocina mientras yo me sentaba rodeada por el equipo médico que se había convertido en mi prisión. Hablaron durante 2 horas, sobre carreras, relaciones, planes de viaje, amigos en común, mientras yo permanecía en mi sillón,
excluida de las conversaciones que tenían lugar en mi propia casa. Cuando Sara se fue, me dio otro abrazo cuidadoso y prometió mantenerse en contacto. Pero sus ojos contenían esa amabilidad compasiva reservada para las personas que visitas por obligación, la suave tristeza que muestras a aquellos que están perdiendo relevancia. Después de que la puerta se cerrara tras ella, Eva se volvió hacia mí con una expresión de paciencia forzada. Espero que entiendas por qué redirigí la conversación. Sara no necesita cargar con los detalles de tu enfermedad. Pone a la gente incómoda. Cargar. Mi vida, mis luchas, mi propia existencia se habían convertido en una carga que debía ocultarse de la buena sociedad. El domingo siguiente trajo un golpe aún más devastador a mi autoestima. Eva celebraba la reunión mensual de su club de lectura, algo que había sido una tradición en nuestra casa durante años. Antes de mi enfermedad, yo había sido una participante activa, aportando ideas y preparando aperitivos elaborados para el grupo. Estas mujeres también habían sido mis amigas, o eso había creído. A medida que las mujeres llegaban, Lourdes, Patricia, Margarita y Susana, me coloqué en mi sillón en un rincón del salón, esperando ser incluida en su debate. Incluso había logrado leer la novela de ese mes, una historia sobre secretos familiares y redención que parecía dolorosamente relevante para mi situación actual. ¡Leonor!, exclamó Lourdes al verme, su voz con ese tono excesivamente alegre que la gente usa cuando se esfuerza demasiado por parecer natural. ¡Qué alegría verte levantada! Levantada, como si estar sentada en un sillón en mi propio salón fuera un logro digno de celebración. Las otras mujeres ofrecieron saludos similares, cuidadosos, medidos, diseñados para reconocer mi presencia sin realmente interactuar conmigo como una participante igual. Luego se acomodaron para el debate, y me di cuenta con creciente horror de que me estaban tratando como a un mueble, hablando a mi alrededor y por encima de mí como si no estuviera allí. El personaje de la madre me pareció muy frustrante, dijo Patricia, abriendo su libro por una página marcada. La forma en que se aferraba a sus hijos adultos, haciéndoles responsables de su felicidad, era casi manipulador. Siguieron algunas miradas incómodas en mi dirección, pero la conversación continuó sin pausa. Creo que la autora intentaba mostrar cómo algunos padres nunca aprenden a soltar, añadió Margarita. Usan la culpa y la obligación para mantener el control incluso cuando sus hijos han seguido adelante con sus vidas. Los paralelismos con mi situación eran tan obvios, tan deliberadamente crueles, que sentí que mi pecho se oprimía con algo más allá de mis dificultades respiratorias habituales. Estas mujeres, mis supuestas amigas, estaban teniendo una conversación sobre madres absorbentes y manipuladoras mientras yo estaba sentada a 1 metro de distancia, conectada a una bombona de oxígeno, completamente dependiente de mi hija para sobrevivir. A veces, lo más amable es aceptar que ya no te necesitan, dijo Susana, su voz suave pero directa. Dar un paso atrás y dejar que tus hijos vivan sus propias vidas sin el peso de tus expectativas. Abrí la boca para hablar, para defenderme, para señalar que nunca le había pedido a Eva que me cuidara, que mi enfermedad no era una elección ni una táctica de manipulación. Pero Eva me miró y negó sutilmente con la cabeza, una advertencia de que hablar solo avergonzaría a todos los presentes. Así que me quedé en silencio mientras 4 mujeres que una vez valoraron mis opiniones discutían sobre la carga de los padres ancianos que no saben cuándo retirarse con elegancia de la vida de sus hijos. La reunión duró 3 horas. 3 horas escuchando comentarios apenas velados sobre mi relación con Eva, sobre el egoísmo de los padres que requieren cuidados, sobre la nobleza de los hijos que sacrifican su propia felicidad para atender a madres exigentes y difíciles. Cuando la última invitada se fue, Eva se volvió hacia mí con una expresión de cansada decepción. Espero que no estuvieras pensando en interrumpir su debate. Estas mujeres tienen vidas muy ocupadas y vienen aquí para escapar de sus responsabilidades, no para que se las recuerden. Sus responsabilidades. Como si mi presencia fuera un recordatorio de las cargas que temían heredar de sus propios padres ancianos. Esa noche, sola en mi dormitorio con solo el ritmo mecánico del concentrador de oxígeno como compañía, me miré en el espejo que había frente a mi cama.
La mujer que me devolvía la mirada era apenas reconocible, demacrada, pálida, con el agotamiento como un accesorio permanente. Pero no fueron los cambios físicos lo que más me impactó. Fue la derrota en mis ojos, la aceptación de mi propia invisibilidad que se había colado tan gradualmente que no me había dado cuenta de su llegada. ¿Cuándo había dejado de luchar por mi lugar en las conversaciones? ¿Cuándo había empezado a disculparme por ocupar espacio en mi propia casa? ¿Cuándo había empezado a creer que mis pensamientos, sentimientos y experiencias eran cargas en lugar de contribuciones? Eva me había estado borrando sistemáticamente de mi propia vida, haciéndome más pequeña, más silenciosa y menos significativa con cada día que pasaba. Había convertido mi enfermedad en una prueba de mi ineptitud, mi necesidad de cuidados en una prueba de mi egoísmo. Pero tumbada allí en la oscuridad, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho, algo que no tenía nada que ver con mis dificultades para respirar. Era rabia, una rabia limpia, pura y justificada por haberme sentido avergonzada de mi propia existencia. Y con esa rabia vino una revelación sorprendente. Podría estar enferma, pero aún no estaba muerta. Podría depender del oxígeno, pero mi mente seguía lo suficientemente lúcida como para reconocer el abuso emocional cuando lo experimentaba. Y lo más importante, podría estar atrapada en esta casa con una hija que me veía como un problema a resolver, pero todavía tenía opciones que tomar sobre cómo terminaría esta historia. La mujer del espejo me devolvió la sonrisa por primera vez en meses, y ya no parecía derrotada, parecía decidida. Llega un momento en la hora más oscura de toda persona en que el peso de la desesperación se vuelve tan pesado que luchar parece inútil, cuando la voz en tu cabeza que normalmente susurra, «Sigue adelante», finalmente se calla. Para mí, ese momento llegó un martes por la mañana cuando descubrí que Eva se había estado preparando para mi muerte de formas que nunca podría haber imaginado. Había tenido una noche particularmente difícil, de esas en las que cada respiración se siente como un esfuerzo consciente, y el sueño llega en fragmentos entre ataques de tos que me dejaban la garganta en carne viva y el pecho dolorido. Al amanecer, estaba agotada pero incapaz de descansar, así que me dirigí lentamente a la cocina a por la infusión de hierbas que a veces me ayudaba a calmar la respiración. Fue entonces cuando vi los papeles esparcidos sobre la mesa de nuestro comedor. Documentos en los que Eva aparentemente había estado trabajando después de que me acostara. Formularios de seguros, folletos de funerarias, extractos bancarios y tasaciones de la propiedad. Todo dispuesto con la precisión metódica de alguien que planea una transición vital importante. En el centro de todo había una póliza de seguro de vida que no recordaba haber firmado, con una cantidad de pago que hizo que me temblaran las manos por razones que no tenían nada que ver con los efectos secundarios de la medicación. 250.000 euros, pagaderos a mi única beneficiaria, Eva Margaret Vázquez, mi amada hija. Junto a los papeles del seguro, había una lista escrita a mano con la letra pulcra de Eva. Cremación, 3.200 euros. Tasación de la casa, 180.000 euros. Consolidación de deudas, 15.000 euros. Fianza para piso nuevo, 2.500 euros. Había calculado su futuro financiero hasta el último céntimo, trazando un mapa de cómo mi muerte financiaría su nuevo comienzo. Pero el documento que destruyó lo que quedaba de mi fe en nuestra relación fue un borrador de una carta que había escrito a la hermana de David, mi único contacto familiar restante. Con un lenguaje cuidadoso y compasivo, Eva había escrito sobre mi rápido deterioro y mi creciente confusión, describiendo síntomas que no tenía y episodios que nunca habían ocurrido. Pintaba el retrato de una mujer que perdía su capacidad mental, volviéndose cada vez más difícil e irracional a medida que su enfermedad progresaba. La carta continuaba explicando cómo Eva se había visto obligada a tomar el control total de mis decisiones médicas debido a mi incapacidad para tomar juicios cabales sobre mi cuidado. Era una obra maestra de la manipulación, diseñada para asegurar que si alguien cuestionaba las circunstancias de mi muerte, lo atribuyeran a la progresión natural de una mujer que simplemente se había rendido. Me quedé allí de pie, en camisón, con la bombona de oxígeno a mi lado,
leyendo sobre mi propio deterioro mental con la caligrafía de mi hija. Según su narrativa, yo ya estaba más muerta que viva, una cáscara confusa y dependiente de mi antiguo yo, que estaría mejor descansando en paz. La peor parte no fueron las mentiras que había escrito sobre mí. Fue lo cuidadosamente que había construido una historia que haría que mi muerte pareciera un acto de piedad, una liberación de un sufrimiento que se había vuelto insoportable. No planeaba matarme por odio o codicia. Se estaba posicionando como una hija devota que tomaba la difícil pero compasiva decisión de ayudar a que el sufrimiento de su madre terminara. Oí sus pasos en la escalera y rápidamente volví a mi dormitorio, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que el sonido pudiera delatar mi descubrimiento. Apareció en el umbral de mi puerta unos minutos después, llevando mis medicamentos de la mañana en la bandeja de plata que se había convertido en un símbolo diario de mi dependencia. «Buenos días, madre», dijo, su voz con esa falsa calidez que había perfeccionado en los últimos meses. «¿Qué tal has dormido?» La miré a la cara, buscando cualquier rastro de la niña que había criado, la joven que solía llamarme cuando tenía pesadillas, que había llorado en mis brazos cuando su matrimonio terminó, que una vez me dijo que yo era su mejor amiga y su mayor inspiración. Todo lo que vi fue a una extraña con los rasgos de mi hija, alguien que había aprendido a imitar el amor tan perfectamente que incluso a mí me había engañado hasta hacía poco. «He tenido sueños extraños», dije con cuidado, probando si mostraría alguna reacción a la mención de confusión o desorientación. Sus ojos se agudizaron con interés. «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de sueños?» Soñé que alguien que me quería estaba planeando algo terrible. Pero solo era un sueño, ¿verdad? Sonrió. La sonrisa paciente y condescendiente de alguien que trata con un paciente mentalmente comprometido. Por supuesto que solo era un sueño, madre. A veces, cuando no nos sentimos bien, nuestra mente nos juega malas pasadas. Ahí estaba, la técnica de invalidación que había estado perfeccionando, descartando cualquier preocupación que yo expresara como síntomas de mi estado mental en declive, en lugar de observaciones legítimas sobre mi realidad. Me entregó las pastillas, y noté que hoy había 2 de las misteriosas tabletas blancas en lugar de una. Cuando dudé, suspiró con exagerada paciencia. «El médico aumentó tu medicación para la ansiedad. Has estado teniendo más episodios de confusión últimamente». Episodios de confusión. Otra mentira añadida a la narrativa que estaba construyendo. Otra pieza de evidencia de que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Al salir de la habitación, la oí al teléfono en el pasillo, hablando en los tonos susurrantes de alguien que comparte noticias difíciles. «Sí, está empeorando más rápidamente ahora», le dijo a quien quiera que estuviera escuchando. «El médico dice que es normal que los pacientes con su enfermedad se desorienten. A veces incluso se vuelvan paranoicos. Ayer me acusó de intentar envenenar su medicación. Nunca la había acusado de envenenar mi medicación. Había cuestionado las pastillas desconocidas, pero nunca había usado la palabra veneno. Pero ahora, si desaparecía o moría en circunstancias sospechosas, habría testigos que habrían oído hablar de mis delirios paranoicos, mi confusión, mi estado mental en declive. La tarde trajo otro golpe demoledor cuando intenté llamar a mi antigua vecina, la señora García, con quien había sido amiga durante más de 15 años. Necesitaba oír una voz familiar, conectar con alguien que me recordara cómo solía ser, en lugar de la carga en la que aparentemente me había convertido. Pero cuando marqué su número, descubrí que nuestro servicio telefónico había sido desconectado. Ni tono, ni un mensaje automático explicando la interrupción. Solo un silencio sepulcral que encajaba perfectamente con el aislamiento que Eva había estado creando sistemáticamente a mi alrededor. Probé con mi móvil, pero la batería estaba agotada, y cuando busqué el cargador, me di cuenta de que había desaparecido de su lugar habitual en mi mesilla de noche. Otra pequeña libertad eliminada, otra conexión con el mundo exterior cortada. Esa noche, cuando Eva volvió del trabajo, me encontró sentada en la oscuridad. No me había molestado en encender las luces porque la oscuridad parecía apropiada para la conclusión que había estado creciendo durante todo el día. Estaba completamente sola en esta casa con alguien que estaba planeando metódicamente mi muerte. «Madre, ¿por qué estás sentada en la oscuridad?», preguntó.
encendiendo la luz del techo con la eficiencia enérgica de alguien que gestiona a una inválida. El teléfono no funciona, dije, observando su cara en busca de cualquier reacción. Ah, se me olvidó decírtelo. Di de baja la línea fija. No la usamos lo suficiente como para justificar el gasto, y tienes tu móvil si hay una emergencia. Mi móvil, que ella sabía que estaba sin batería, con un cargador que había desaparecido misteriosamente. Creo que he perdido mi cargador, dije, todavía probando si se ofrecería a ayudarme a encontrarlo o a reemplazarlo. Ya compraré uno nuevo cuando tenga tiempo, dijo con desdén. Mientras tanto, intenta no preocuparte por mantener el contacto con la gente. Necesitas centrarte en descansar y mejorar. Mejorar. Ambas sabíamos que no estaba mejorando. Mi enfermedad era manejable pero no curable, tratable pero no reversible. Necesitaría soporte de oxígeno y una cuidadosa monitorización de la medicación por el resto de mi vida, por muy larga que fuera. Pero mientras estaba sentada en esa habitación iluminada, viendo a mi hija preparar mis pastillas de la noche con la precisión de un farmacéutico, me di cuenta de algo que me dio la primera chispa de esperanza que había sentido en semanas. Eva había cometido un error crucial en su cuidadosa planificación. Había asumido que la enfermedad crónica me había vuelto débil e indefensa, que mi dependencia del equipo médico significaba que había perdido la inteligencia y la determinación que me habían acompañado a lo largo de 55 años de desafíos vitales. Se había olvidado de que la mujer que había gestionado sola nuestro hogar durante la enfermedad de David, que había tenido 2 trabajos para mantener a nuestra familia, que había luchado contra compañías de seguros y burocracias médicas para conseguir los cuidados que necesitábamos, esa mujer seguía aquí, seguía pensando, seguía siendo capaz de planificar su propia supervivencia. Podría estar atrapada en esta casa, aislada de la ayuda, dependiente de alguien que me quería muerta. Pero todavía tenía algo que Eva no había previsto. Todavía tenía tiempo. Y todavía tenía mi mente. Y a veces, eso es todo lo que necesitas para cambiarlo todo. A veces, las transformaciones más poderosas ocurren en absoluto silencio, cuando el mundo cree que estás en tu punto más débil y descubres reservas de fuerza que no sabías que existían. Fue entonces cuando empecé a ver de verdad, no con la esperanza desesperada de una mujer moribunda, sino con la precisión calculadora de alguien que se niega a dejar que el mal gane. Dejé de tomar las misteriosas pastillas blancas 3 días después de encontrar los documentos de planificación de la muerte de Eva. En lugar de tragármelas, empecé a esconderlas bajo la lengua hasta que ella salía de la habitación, y luego las escupía en pañuelos de papel que guardaba ocultos en el bolsillo de mi bata. En 48 horas, la niebla que había estado nublando mis pensamientos durante semanas comenzó a disiparse, y me di cuenta de que no eran medicamentos para la ansiedad en absoluto. Eran sedantes, fuertes, diseñados para mantenerme dócil y confundida mientras ejecutaba cualquier plan final que hubiera estado desarrollando. Con la mente despejándose, empecé a prestar atención a detalles que había estado demasiado drogada para notar antes. La forma en que Eva me tomaba el pulso cada mañana con la eficiencia de una enfermera que monitorea a un paciente terminal. Cómo había empezado a cronometrar mis visitas al baño, expresando comentarios preocupados sobre mi debilitamiento, cuando tardaba más de lo habitual. El nuevo hábito de hablar de mí en pasado cuando creía que no podía oírla. Mi madre era una mujer tan fuerte, en lugar de mi madre es fuerte. Pero lo más revelador fue que noté cómo había empezado a tratar nuestra casa como su propiedad personal en lugar de nuestro hogar compartido. Reorganizaba los muebles para adaptarlos a sus preferencias, tiraba pertenencias mías sin preguntar, y empezó a referirse a mi casa y mi cocina en conversaciones con amigos que llamaban. La mujer ya vivía como si yo estuviera muerta. Mi difunto esposo David siempre decía que la mejor defensa contra la gente que te subestima es dejar que sigan creyendo que eres inofensiva mientras reúnes las pruebas que necesitas para protegerte. Había aprendido esa lección durante sus años como investigador de seguros, tratando con personas que pensaban que podían manipular el sistema mediante engaños y falsas reclamaciones. Así que me convertí en alumna de David, observando a Eva con el enfoque desapegado de alguien que construye un caso en lugar de lamentar una relación. Empecé a fingir que dormía durante sus conversaciones telefónicas,
enterándome de con quién había estado hablando y qué promesas había hecho sobre su futuro una vez que yo ya no fuera un factor. Descubrí que ya había solicitado trabajos en otras provincias, usando nuestra casa como aval para un préstamo de negocios que planeaba solicitar una vez que la propiedad fuera suya libre de cargas. Más condenatorio aún, había estado investigando mi condición médica en Internet, no para entender mejor cómo ayudarme, sino para aprender sobre los patrones de progresión típicos y los tiempos de supervivencia promedio para personas con mi diagnóstico. Su historial de navegación, que había dejado abierto descuidadamente en el portátil que a veces usaba en el salón, revelaba búsquedas de cronología de insuficiencia respiratoria y signos de muerte natural en pacientes crónicos. No solo estaba esperando a que me muriera, estaba estudiando cómo hacer que mi muerte pareciera natural y esperada. Pero Eva había cometido un error crucial en su investigación. Se había centrado tan intensamente en los aspectos médicos de mi enfermedad que había pasado por alto los elementos legales y sociales que podrían exponer sus planes. No se daba cuenta de que el doctor Reyes había estado documentando mi condición estable en detallados informes médicos, señalando mi claro estado mental y mi respuesta positiva a los tratamientos actuales. Tampoco había considerado que la señora García, mi vecina anciana, había estado observando nuestra casa con la aguda atención de alguien que había vivido suficientes tragedias familiares como para reconocer las señales de advertencia del maltrato a personas mayores. Lo descubrí por accidente cuando logré llamar la atención de la señora García a través de la ventana de mi dormitorio una tarde mientras Eva estaba en el trabajo. Usando gestos y palabras articuladas sin sonido, le comuniqué que necesitaba ayuda, que algo iba mal, que no estaba a salvo. La respuesta de la señora García fue inmediata y brillante. En lugar de llamar a la policía directamente, lo que podría haber alertado a Eva y acelerado cualquier plan que estuviera siguiendo, comenzó a documentar todo lo que observaba sobre nuestra rutina doméstica. Las horas a las que Eva entraba y salía, las visitas que llegaban, los sonidos que se oían desde nuestra casa hasta la suya. Y lo que es más importante, empezó a establecer un contacto sutil conmigo a través de métodos que Eva no podía vigilar ni controlar. Un saludo desde su jardín cuando me veía en la ventana. Flores específicas colocadas a la vista de mi dormitorio que deletreaban mensajes en un código que desarrollamos durante varios días de cuidadosa observación. Flores blancas significaban ¿estás bien? Flores rojas significaban ¿necesitas ayuda inmediata? Flores amarillas significaban estoy vigilando y lo veo todo. A través de este sistema, pude comunicar que no estaba bien, que necesitaba ayuda, pero que una intervención inmediata podría empeorar las cosas. La señora García entendió exactamente lo que quería decir, porque había vivido lo suficiente para saber que el maltrato familiar a menudo se intensifica cuando el abusador se siente acorralado o expuesto. En su lugar, comenzó a construir su propio archivo de pruebas. Fotos de mi ventana tomadas en momentos en que debería haber estado recibiendo cuidados, pero parecía estar sola. Grabaciones de audio de discusiones y conversaciones que se oían desde nuestra casa hasta la suya. Documentación de los cambios en mi apariencia y comportamiento que un observador externo notaría incluso si yo estaba demasiado cerca de la situación para reconocerlos. Y lo más crucial, empezó a llamar a la consulta del doctor Reyes con preocupaciones sobre mi bienestar, creando un registro oficial de alguien ajeno a nuestro hogar, expresando inquietud por mi cuidado y seguridad. Mientras tanto, yo llevaba a cabo mi propia investigación utilizando recursos que Eva no sabía que aún poseía. Mi antiguo joyero contenía una tarjeta de crédito de emergencia que había escondido hacía años, algo en lo que David había insistido como protección contra emergencias financieras. La cuenta estaba solo a mi nombre, con los extractos enviados a un apartado de correos que había mantenido durante décadas, sin decirle nunca a Eva de su existencia. Usando esa tarjeta, pude contratar servicios de los que Eva no sabía nada. Un dispositivo de alerta médica que llevaba escondido bajo mi ropa, con un botón de pánico que traería a los servicios de emergencia en cuestión de minutos. Una grabadora digital más pequeña que una caja de cerillas que metía en el bolsillo de mi bata,
documentando conversaciones y comentarios que demostrarían sus intenciones si algo me sucedía. Y lo más importante, concerté una consulta legal a través de un servicio especializado en casos de maltrato a personas mayores. La abogada, María Santos, aceptó reunirse conmigo durante las horas en que Eva estaba en el trabajo, entrando por la casa de la señora García y pasando por la verja de nuestro jardín compartido, para evitar ser vista por cualquiera que pudiera informar a mi hija. La evaluación de María sobre mi situación fue tanto validante como aterradora, basándose en las pruebas que había reunido y los patrones de comportamiento que describí. Confirmó que estaba en peligro inmediato de lo que ella llamó aceleración de la herencia, miembros de la familia que apresuran la muerte de un pariente anciano para acceder a beneficios económicos. Pero también explicó que probar legalmente tales intenciones requería o bien pruebas directas de intento de daño o amenazas documentadas hechas por el perpetrador. El comportamiento sospechoso y las pruebas circunstanciales no eran suficientes para garantizar mi protección, especialmente cuando la persona que me amenazaba era mi propia hija y mi pariente legal más cercana. Necesitamos que muestre sus verdaderas intenciones claramente, explicó María durante nuestra segunda reunión secreta, ya sea a través de una admisión grabada de sus planes o atrapándola en el acto de intentar hacerte daño. La idea de ponerme deliberadamente en peligro para reunir pruebas me heló la sangre, pero María me ayudó a entender que ya estaba en peligro mortal, viviendo con alguien que veía mi existencia continuada como un obstáculo para su libertad financiera. La diferencia era que ahora tenía aliados, documentación y un plan que podría salvarme la vida. Mientras estaba sentada en mi sillón esa noche, viendo a Eva preparar mi cena con la precisión mecánica de alguien que realiza movimientos familiares, me di cuenta de que la mujer asustada y confundida que ella creía estar manipulando había sido reemplazada por alguien mucho más peligroso para sus planes. Ya no era solo una víctima. Me había convertido en su adversaria, y ella ni siquiera sabía que el juego había cambiado. No buscaba venganza, buscaba justicia. Y a veces, la justicia requiere paciencia, planificación y la voluntad de dejar que el mal se revele por completo antes de contraatacar. La cazadora se había convertido en la presa, y Eva estaba a punto de aprender que subestimar el instinto de supervivencia de una madre fue el error más peligroso que podría haber cometido. Los depredadores más peligrosos son a menudo los más pacientes, y yo estaba aprendiendo que la supervivencia a veces requiere que te conviertas exactamente en aquello que te amenaza. Durante 3 semanas, interpreté el papel de una mujer en declive mientras orquestaba en secreto la actuación más importante de mi vida. Cada mañana, fingía tomar los sedantes que Eva me proporcionaba, deslizándolos bajo mi lengua antes de desecharlos cuando se iba a trabajar. Le dejé creer que la medicación me estaba volviendo más confundida y dependiente, pidiéndole ocasionalmente que repitiera instrucciones sencillas u olvidando conversaciones que habíamos tenido el día anterior. El engaño era agotador, pero también revelador. A medida que Eva se sentía más segura de que estaba perdiendo mi capacidad mental, se volvió más descuidada a la hora de ocultar sus verdaderas intenciones. Empezó a hacer llamadas telefónicas en mi presencia, asumiendo que estaba demasiado drogada para entender o recordar lo que discutía. Durante una conversación particularmente dañina con alguien a quien llamó Tony, aparentemente un contacto especializado en lo que ella eufemísticamente llamaba transiciones patrimoniales, la oí describir mi estado como deteriorándose rápidamente y preguntar sobre acelerar los plazos para sus planes de herencia. «Los papeles del seguro ya están presentados», le dijo, su voz con el tono casual de alguien que discute una transacción comercial en lugar de la muerte de su madre. «Toda la documentación médica muestra un declive progresivo. Cuando ocurra, tiene que parecer un fallo respiratorio natural. Nadie cuestiona eso con su enfermedad». Yo estaba sentada en mi sillón a 5 metros de distancia, con el concentrador de oxígeno zumbando constantemente, mientras mi hija discutía la logística para acabar con mi vida. La pequeña grabadora digital en el bolsillo de mi bata capturó cada palabra, pero oírla hablar tan clínicamente sobre mi asesinato se sentía como morir un poco a cada segundo.
pero también sentí algo más fortaleciéndose con cada conversación grabada. Una determinación inquebrantable de asegurar que se hiciera justicia, no solo por mí, sino por cada persona vulnerable que había confiado en alguien que los veía como desechables. El avance llegó durante la 4ª semana de aumento de la medicación para la ansiedad de Eva. Se había vuelto tan confiada en mi supuesto declive mental que empezó a dejar documentos importantes a la vista, donde yo podía acceder a ellos durante el día, papeles financieros, formularios de seguros y, lo más crucial, un cronograma detallado que había escrito para lo que llamaba el período de transición. Según sus notas, se suponía que yo debía experimentar un deterioro repentino en las próximas 2 semanas. Ya había programado una reunión con la funeraria, organizado los servicios de cremación e incluso redactado la esquela que describiría mi fallecimiento en paz tras una valiente lucha contra una enfermedad crónica. Leer sobre mi propia muerte, planeada y programada como una cita con el dentista, debería haberme llenado de terror. En cambio, cristalizó mi determinación y me ayudó a entender exactamente cómo volver su conspiración en su contra. María Santos, mi abogada, revisó las conversaciones grabadas y las pruebas escritas durante una de nuestras reuniones secretas. Su expresión se ensombrecía con cada pieza de documentación que compartía. «Esto es más que suficiente para cargos penales», dijo, organizando los materiales con eficiencia profesional. Conspiración para cometer asesinato, estafa, maltrato a personas mayores. Podríamos hacer que la arrestaran de inmediato, pero negué con la cabeza. Todavía no. Si actuamos demasiado pronto, alegará que tengo delirios paranoicos, que las grabaciones están sacadas de contexto, que solo estaba discutiendo escenarios hipotéticos por el duelo y el estrés. María asintió con comprensión. «Quieres atraparla en el acto. Quiero que revele sus intenciones tan claramente que nadie pueda dudar de lo que planeaba hacer». Juntas, desarrollamos una estrategia que le daría a Eva exactamente lo que creía que quería, al tiempo que nos asegurábamos de que sus acciones fueran presenciadas y documentadas por las autoridades que podrían intervenir antes de que me ocurriera algún daño real. El plan requería una sincronización precisa y un riesgo personal considerable, pero también ofrecía algo que necesitaba desesperadamente: la oportunidad de enfrentarme a mi posible asesina con la dignidad intacta y la justicia de mi lado. El papel de la señora García se volvió crucial durante esta fase de planificación. Su casa proporcionaba la posición de vigilancia perfecta para monitorear nuestra propiedad, y sus décadas de participación comunitaria significaban que tenía contactos en la policía local que confiaban en su juicio y responderían inmediatamente a sus preocupaciones. Y lo que es más importante, había estado documentando los patrones de comportamiento de Eva con la minuciosidad de una investigadora profesional. Sabía exactamente cuándo se iba Eva a trabajar, cuánto tiempo solía estar fuera, quién visitaba nuestra casa y cuándo. Incluso con qué vecinos había estado cultivando relaciones Eva en preparación para su eventual papel de hija afligida. «Esa chica lleva meses preparando el terreno», me dijo la señora García durante una de nuestras conversaciones junto a la verja del jardín. «Le ha contado a medio vecindario sobre tu estado mental en declive y lo preocupada que está por tus episodios paranoicos. Ha estado construyendo una reputación como la hija devota que lucha por cuidar de una madre difícil. Esta información fue en realidad útil en lugar de desalentadora, porque revelaba el alcance del engaño de Eva. No solo había estado planeando mi muerte, sino que había estado construyendo toda una narrativa que la protegería de sospechas después. Cuanto más elaborados eran sus preparativos, más pruebas teníamos de premeditación. El doctor Reyes resultó ser otro aliado inesperado, cuando María consiguió que revisara mis informes médicos recientes, junto con las grabaciones de las afirmaciones de Eva sobre mi estado. Su evaluación profesional fue inequívoca. No solo mi estado mental era completamente normal para alguien con mi diagnóstico, sino que mi condición física había mejorado ligeramente en los últimos meses. La señora Vázquez está respondiendo bien al tratamiento, documentó en una opinión médica oficial que María solicitó. Su función cognitiva es totalmente normal, su condición respiratoria es estable, y con el cuidado adecuado,
Su pronóstico para una calidad de vida continuada es bastante positivo. Esta contradicción profesional a las afirmaciones de Eva sobre mi declive sería una prueba crucial si intentaba justificar sus acciones como un acto de piedad o si afirmaba que yo estaba demasiado confundida para informar con precisión sobre su comportamiento. La última pieza de la preparación implicaba algo que nunca pensé que necesitaría hacer: escribir mi propio testamento, con disposiciones que asegurarían que Eva no recibiera nada de mi muerte, mientras aparentaba confiar en ella por completo. Trabajando con María, creé un documento que lo dejaba todo a una fundación benéfica dedicada a la prevención del maltrato a personas mayores, con Eva designada únicamente como la albacea responsable de llevar a cabo estos deseos. Si me mataba esperando heredar mis bienes, descubriría demasiado tarde que mi muerte en realidad le costaría todo, al tiempo que financiaría organizaciones dedicadas a proteger a personas como yo. Pero el testamento también contenía una disposición crucial que solo se activaría si moría en circunstancias sospechosas: un fondo de investigación completo que aseguraría que las fuerzas del orden tuvieran recursos ilimitados para examinar cada aspecto de mi muerte y el papel de Eva en ella. A medida que estos preparativos finales encajaban, me encontré experimentando una inesperada sensación de paz, no la aceptación resignada de alguien listo para morir, sino la confianza tranquila de alguien que había tomado todas las medidas posibles para asegurar que la justicia prevaleciera, sin importar lo que sucediera a continuación. Eva notó el cambio en mi comportamiento durante mi supuesta última semana. «¿Pareces diferente, madre?», dijo una noche, estudiando mi rostro con la intensidad de alguien que intenta resolver un rompecabezas. Más serena. Le sonreí con genuina serenidad por primera vez en meses. Creo que por fin estoy lista para dejar ir mis preocupaciones y confiar en que todo saldrá exactamente como debe ser. Ella interpretó esto como la aceptación de mi muerte inminente, la satisfacción de que sus manipulaciones finalmente habían quebrado mi voluntad de luchar. Lo que no entendía era que nunca me había sentido más fuerte o más preparada para la batalla en toda mi vida. El juego estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo tenía todas las cartas ganadoras. La mañana para la que me había estado preparando llegó con una normalidad engañosa. La luz del sol entrando a raudales por la ventana de mi dormitorio, los pájaros cantando en el jardín de la señora García, el zumbido familiar de mi concentrador de oxígeno marcando el tiempo como un latido mecánico. Pero hoy era diferente. Hoy, según creía Eva, sería mi último día. Me trajo la bandeja del desayuno con una ceremonia inusual, incluyendo flores frescas en un pequeño jarrón y mi taza de porcelana favorita para el té. El gesto podría haber parecido conmovedor para un observador, pero yo lo reconocí por lo que realmente era: la actuación final en su farsa de meses de ser una hija devota. «He pensado que deberíamos hacer que hoy sea especial», dijo, colocando las flores con cuidadosa atención. «Has estado muy cansada últimamente, y quiero que sepas cuánto te quiero. Amor». La palabra se sentía obscena viniendo de alguien que había pasado semanas planeando mi asesinato, pero sonreí con lo que esperaba que pareciera una aceptación agradecida en lugar de la furia fría que ardía en mi pecho. «¡Qué detalle, querida!», respondí, mi voz con la cualidad frágil que había estado perfeccionando durante semanas. «No sé qué haría sin ti». La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos, aunque solo yo entendía todas sus implicaciones. Me entregó mis medicamentos de la mañana, y noté de inmediato que la selección de hoy era diferente. En lugar del surtido habitual de pastillas para el corazón, medicamentos respiratorios y vitaminas, solo había 3 comprimidos. 2 blancos más grandes que la falsa medicación para la ansiedad que me había estado dando, y una pequeña cápsula azul que nunca había visto antes. ¿Qué son estas?», pregunté, aunque ya sospechaba que lo sabía. «El doctor Reyes te cambió la receta ayer», mintió con fluidez. «Dijo que tu estado requiere una intervención más contundente ahora. Te ayudarán a sentirte más cómoda». Más cómoda. Un eufemismo para inconsciente. O peor, me guardé las pastillas en la palma de la mano en lugar de tragarlas. Una técnica que había perfeccionado en las últimas semanas. Pero esta vez, Eva vigilaba con más atención,
y cuando fui a coger el vaso de agua, me sujetó la muñeca con suavidad, pero con firmeza. «Déjame ver la boca, madre». La petición fue hecha en un tono de amorosa preocupación, pero sus ojos contenían la fría determinación de alguien que no podía permitirse que su plan fallara. No tuve más remedio que tragarme los medicamentos, sabiendo que María Santos y la señora García estaban preparadas para esta posibilidad. Los efectos comenzaron en cuestión de minutos. No era la somnolencia gradual de los sedantes que había estado evitando, sino una alteración más profunda de mi conciencia que hacía que la habitación pareciera distante y onírica. Las manos se me volvieron pesadas, la respiración más dificultosa a pesar del soporte de oxígeno, y una extraña sensación de flotar me dificultaba concentrarme en un solo pensamiento durante más de unos pocos segundos. Pero también me había preparado para esto. El dispositivo de alerta médica escondido bajo mi ropa enviaría automáticamente una señal de emergencia si mis constantes vitales caían por debajo de los niveles predeterminados. La grabadora digital continuaría capturando el audio incluso si perdía el conocimiento. Y lo más importante, el doctor Reyes había sido alertado para esperar síntomas inusuales y había organizado una visita de comprobación que traería a las autoridades a nuestra casa en las próximas 2 horas. «Ya está», dijo Eva, sentándose en la silla junto a mi cama, con el talante paciente de quien espera que un proceso natural se desarrolle. «Descansa ahora. Todo será muy tranquilo». A través de mi creciente neblina, la vi sacar su teléfono y empezar a teclear lo que supuse era un mensaje para su cómplice Tony, informándole de que la fase final de su plan había comenzado. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla, y capté fragmentos de sus palabras mientras las pronunciaba en voz alta al escribir. «Iniciado el proceso, debería completarse en horas. Todo parece natural». El dispositivo de grabación en mi bolsillo capturó cada sílaba. A medida que la medicación continuaba afectando mi sistema, el comportamiento de Eva pasó de la actuación a la preparación. Comenzó a moverse por mi habitación con un propósito eficiente, ajustando la configuración de oxígeno en mi concentrador, colocando las almohadas detrás de mi cabeza, posicionando mis manos en lo que parecería una postura natural de descanso. Estaba escenificando la escena de mi muerte mientras yo todavía estaba viva para presenciarla. «Quiero que sepas que esto no es personal, madre», dijo, hablando más para sí misma que para mí, ya que asumía que estaba demasiado drogada para entender. «Simplemente has sobrevivido a tu utilidad. El dinero que estás gastando en cuidados médicos podría estar financiando mi futuro. De esta manera, todos obtienen lo que necesitan. Todos excepto yo, al parecer. Pero incluso a través de la niebla farmacéutica que nublaba mis pensamientos, sentí una oleada de satisfacción al saber que su confesión estaba siendo grabada, que cada palabra de autojustificación estaba siendo documentada para los procedimientos legales que seguirían. El timbre sonó exactamente a la hora que María y yo habíamos acordado para la visita de comprobación. A través de la ventana de mi dormitorio, pude ver un coche patrulla de la policía aparcado en la acera, junto al familiar coche del doctor Reyes y lo que parecía ser una ambulancia esperando. La reacción de Eva fue inmediata y reveladora. En lugar de ir a abrir la puerta como alguien que no tiene nada que ocultar, corrió al lado de mi cama y comenzó a sacudirme bruscamente. «Despierta», siseó. «Tienes que decirles que estás bien, que no quieres que te molesten». Pero la medicación que me había dado había hecho imposible el habla normal, y mi falta de respuesta solo aumentó su pánico. El timbre sonó de nuevo, seguido de golpes firmes y voces que se identificaban como la policía realizando una visita de comprobación. «Señora Vázquez, soy el agente Martínez de la Policía Nacional. Necesitamos hablar con usted y con su hija, por favor». Eva miró mi cuerpo inmóvil y tomó una decisión que reveló el alcance total de su desesperación. Agarró el teléfono de su bolsillo y marcó el 112. «Por favor, manden una ambulancia inmediatamente», le dijo al operador, con la voz perfectamente modulada para transmitir conmoción y dolor. «Mi madre se ha desmayado. Creo que ha tenido algún tipo de crisis respiratoria. Fue una improvisación brillante. Llamar ella misma a emergencias la haría parecer inocente mientras justificaba cualquier evidencia de los fármacos que me había administrado. Si moría de camino al hospital o poco después de llegar,
Parecería que había hecho todo lo posible por salvarme. Lo que no sabía era que el dispositivo de alerta médica que llevaba ya había transmitido datos biométricos detallados a los servicios de emergencia, incluyendo pruebas de una intervención farmacéutica que era incompatible con mis medicamentos recetados. Los sanitarios que acudieran sabrían de inmediato que mi estado no era natural. Mientras la puerta principal se abría y las voces de las autoridades llenaban nuestra casa, Eva se inclinó cerca de mi oído una última vez. «De verdad que lo siento, madre», susurró. «Pero esto es mejor para las dos. Tú ya no sufrirás, y yo por fin podré tener la vida que merezco, la vida que merecía». Después de meses planeando mi asesinato por beneficio económico, todavía se creía la víctima de nuestra historia. Pero mientras la conciencia se desvanecía y la habitación se llenaba de sanitarios y policías, me aferré a un pensamiento nítido. La justicia por fin llegaba, y traía puestas unas esposas. La conciencia regresó lentamente, como emerger de aguas profundas hacia una luz brillante. Lo primero que noté no fue la habitación del hospital ni el suave zumbido del equipo médico, fue la ausencia de miedo. Por primera vez en meses, me sentí completamente a salvo. El doctor Reyes estaba sentado junto a mi cama, su rostro mostrando alivio mezclado con preocupación profesional. Detrás de él, pude ver a María Santos hablando en voz baja con dos inspectores de policía, sus libretas llenas de lo que esperaba fuera todo lo que necesitaban para asegurar que Eva nunca más amenazara a otra persona vulnerable. «Bienvenida de nuevo, Leonor», dijo el doctor Reyes suavemente. «¿Cómo se encuentra?» Probé mi voz con cuidado, sorprendida de lo fuerte que sonaba, como alguien a quien le han dado una segunda oportunidad en la vida. Sonrió con genuina calidez. «Los medicamentos que su hija le administró podrían haber sido mortales si no hubiéramos estado monitorizando su estado tan de cerca. La combinación de sedantes y depresores respiratorios fue... bueno, digamos que sus intenciones eran inequívocamente claras. A través de la ventana de la habitación del hospital, pude ver furgonetas de los informativos reuniéndose en el aparcamiento. Al parecer, la historia de una hija que intentaba asesinar a su madre por la herencia había captado la atención del público de maneras que harían imposible mantener la reputación que Eva había construido con tanto esmero. María se acercó a mi cama con una carpeta gruesa llena de documentos legales. «Leonor, tengo algunas novedades que creo que encontrarás satisfactorias». Explicó que Eva había sido arrestada en el hospital cuando llegó esperando interpretar el papel de hija afligida, solo para descubrir que no solo estaba viva, sino plenamente consciente y proporcionando un testimonio detallado sobre su conspiración de meses. «Las grabaciones que reuniste proporcionaron pruebas irrefutables de premeditación», continuó María. «Combinadas con las pruebas físicas de los medicamentos no autorizados, el testimonio de la señora García y tus informes médicos que demuestran tu competencia mental, el fiscal está convencido de que obtendrá condenas por múltiples delitos graves. Pero la justicia que sentía no era solo legal, era profundamente personal. Durante meses, Eva me había hecho sentir como una carga, un problema a resolver, una vida que había perdido su valor. Ahora, rodeada de personas que habían trabajado incansablemente para protegerme, entendí con una claridad cristalina que mi vida tenía un valor tremendo, no solo para mí, sino para todos los que creían que las personas vulnerables merecían protección y dignidad. La señora García apareció en la puerta con flores de su jardín, esta vez de verdad, no los mensajes codificados que habíamos usado durante mi cautiverio. Sus ojos brillaban con lágrimas de alivio y algo que se parecía notablemente al orgullo. «Siempre supe que te quedaba lucha dentro», dijo, colocando las flores donde pudiera verlas fácilmente. «Tu marido David estaría muy orgulloso de cómo te has protegido». La mención de David trajo un consuelo inesperado en lugar de pena. Él me había enseñado que a veces la supervivencia requiere paciencia y estrategia en lugar de una confrontación inmediata, que las mejores victorias provienen de permitir que tus oponentes se derroten a sí mismos por su propio exceso de confianza. Eva ciertamente lo había hecho. En su arrogancia, había documentado su propia conspiración criminal tan a fondo que defender sus acciones sería imposible. El cronograma que había escrito, las conversaciones grabadas,
la estafa al seguro, el aislamiento sistemático. Cada elemento de su plan se había convertido en una prueba en su contra. El inspector Morales, uno de los policías investigadores, se unió a nuestra conversación con noticias que completaron mi sensación de que se hacía justicia. Ejecutamos una orden de registro en el piso de su hija y encontramos amplias pruebas de fraude adicional, informó. Ya había comenzado a liquidar activos que esperaba heredar. Había falsificado documentos reclamando un poder notarial sobre sus finanzas y había estado en contacto con varios individuos que se especializan en lo que llaman servicios de aceleración de herencias. Aceleración de herencias. Incluso los delincuentes tenían eufemismos para el asesinato de mayores. Pero esto es lo que creo que encontrará más interesante, continuó el inspector Morales. Llevaba planeando esto más de 8 meses, mucho antes de que su salud empeorara significativamente. No fue una respuesta desesperada al estrés de ser cuidadora, fue un delito financiero calculado que requirió una extensa preparación y coordinación con otros. La revelación de que la crueldad de Eva había sido premeditada en lugar de reactiva eliminó cualquier duda persistente sobre mi decisión de luchar. No se había visto abrumada por mis necesidades de cuidado. Había estado viendo mi vida como un problema de inversión que la muerte resolvería de manera rentable. María tenía más noticias que trajeron una profunda satisfacción a mi sentido de la justicia. El testamento que preparamos ha sido presentado en el juzgado. Dado que Eva ha sido acusada de intentar asesinarte para obtener un beneficio económico, está legalmente incapacitada para heredar nada de tu patrimonio. Todo irá a la Fundación para la Prevención del Maltrato a Personas Mayores, como planeamos. Pero más allá de las consecuencias legales, había ganado algo mucho más valioso que la protección de mis bienes. La prueba de que luchar contra la crueldad, incluso cuando te sientes impotente, puede cambiarlo todo. Las enfermeras que me atendían mencionaron que mi historia había inspirado a otras familias a tener conversaciones difíciles sobre el cuidado de los mayores, sobre la importancia de tener múltiples defensores para las personas vulnerables, sobre reconocer las señales de advertencia del abuso económico antes de que escale a un peligro físico. 3 días después, cuando estaba lo suficientemente fuerte como para dejar el hospital, tenía opciones que nunca esperé volver a tener. La señora García me había ofrecido su habitación de invitados por el tiempo que la necesitara. El doctor Reyes me había puesto en contacto con servicios de apoyo que me ayudarían a mantener mi independencia de forma segura. María estaba trabajando para recuperar los bienes que Eva había robado y asegurándose de que tuviera recursos para cualquier futuro que eligiera construir. Y lo más importante, había recuperado mi dignidad. La mujer a la que habían hecho sentir invisible y una carga, había demostrado ser capaz de pensamiento estratégico, planificación cuidadosa y acción valiente cuando todo dependía de ello. En mi última noche en el hospital, recibí una visita inesperada. Sara, la amiga de la Universidad de Eva que había presenciado parte de mi humillación durante la reunión del club de lectura, se detuvo tímidamente en mi puerta con flores y lo que parecía ser un discurso preparado. «Señora Vázquez, le debo una enorme disculpa», comenzó. No tenía idea de lo que Eva le estaba haciendo realmente, pero debería haber visto las señales. La forma en que hablaba de usted, cómo desestimaba sus preocupaciones, debería haber sabido que algo iba mal. Le sonreí con genuino perdón. A veces el mal se esconde detrás de rostros familiares, querida. Lo importante es que la justicia prevaleció antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Sara se fue, reflexioné sobre cómo esta experiencia había cambiado mi comprensión de la fuerza y la vulnerabilidad. Depender de un equipo médico no me hacía débil. Me convertía en alguien que había aprendido a luchar con otras armas. Necesitar ayuda no disminuía mi valor. Me conectaba con personas cuya compasión los convertía en héroes anónimos. 6 meses después, volví a vivir de forma independiente en un pequeño apartamento cerca de la señora García, con un apoyo médico que se sentía como una colaboración en lugar de una dependencia. La Fundación para la Prevención del Maltrato a Personas Mayores que había dotado estaba ayudando a otras familias a reconocer y escapar de situaciones similares. ¿Y Eva? Estaba cumpliendo el primer año de una condena de 15 años por intento de homicidio, estafa y maltrato a personas mayores.
Durante su juicio, había intentado alegar que el estrés la había llevado a una locura transitoria, que realmente me quería pero se sentía abrumada por las responsabilidades de ser cuidadora. Las grabaciones que había hecho destruyeron esa defensa por completo. Su propia voz, fría y calculadora mientras planeaba mi muerte para obtener un beneficio económico, reveló la verdad sobre su carácter de una manera que ningún abogado podría justificar. Pero mientras estaba sentada en mi nuevo salón, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de esperanza y posibilidad, me di cuenta de que esta historia no trataba realmente sobre la crueldad de Eva, o incluso su castigo. Se trataba de descubrir que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando las personas que deberían protegerte se convierten en aquellas de las que necesitas protección, siempre existe la opción de luchar con inteligencia, dignidad y el tipo de coraje silencioso que lo cambia todo. Aprendí que a veces la venganza más poderosa no es la venganza en absoluto, es simplemente negarse a dejar que el mal gane y vivir bien a pesar de cada intento por destruirte. Y a veces, esa es la justicia más completa posible.